Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en época electoral y en época electoral, por supuesto que uno de los temas de los que más se habla es de las encuestas. Todos dicen no creer en ellas, pero todos esperan la publicación de ellas. Nadie dice que va a confiar en las encuestas que salgan en la siguiente edición del periódico que va a publicar, pero de seguro van corriendo a la mañana o abren sus computadoras a la noche para ver qué salen en las encuestas. Entonces, ¿qué pasa con las encuestas? Y esto viene a colación por un artículo de prensa española hace poco que decía, ¿mienten las encuestadoras o mienten los encuestados? Y en el Paraguay, lógicamente, eso es una cuestión muy propia de todo nuestro folclore electoral. Así que, ¿quién mejor para hablar de esto que doña Ati Smith? Señora Ati Smith, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. Y quiero usar como disparador, Ati, este tema de cómo se comportan. Vamos a hablar de nuestro electorado. A mí la gente en la calle me encuentra y me dice, diputado, oreo, la familia, oreo, tapaitén, dereje. Sí. Y todo el mundo, yo digo, pucha, recogí más o menos 2 millones de votos, o me robaron seguramente en las mesas. ¿Ocurre lo mismo cuando ustedes levantan información de las encuestas? Y mira, sí, generalmente hay una opinión que conforme a cómo vos consultes, el encuestado trata de captar, bueno, de dónde venís, ¿verdad? ¿Quién lo que es tu candidato? Eso es lo que te preguntan, ¿verdad? Entonces tratan de darte una opinión en relación a lo que vos esperás y eso tiene un nombre que se llama efecto de deferencia, que si le das alguna señal, entonces él respondería en relación a lo que él cree que vos esperás que responda. A ver si se entendió la acción. Sí, sí, básicamente ¿sí? Te hago este ejemplo que utilizaba esta revista española. Decía, si nosotros llamamos por encuesta telefónica, hablaba de él, y le preguntamos a la gente, ¿está usted de acuerdo con la pornografía infantil? El 100% dice que no. Pero sin embargo hay no sé cuántos millones de usuarios de internet que ingresan a esas páginas. Tiene más o menos esa lógica, la gente te responde lo que uno pretende o lo que cree el encuestado que el encuestador quiere escuchar. Y claro, eso, a eso me refería con el que te responden lo que políticamente sería correcto, ¿verdad? O directamente no te responde, ¿verdad? Te dice no sabe, no responde. En el caso de Paraguay, se queda callado y el silencio a veces te dice mucho más, ¿verdad? Pero eso que decís es muy, muy nuestro, o sea, el trabajo es casi antropológico, ¿verdad? Sí, hacerse bien botado y, ¿verdad? Entonces, y así cuando te dicen un campesino ya es, olvídalo, ya no vas a tener ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces, hay un lenguaje también que de repente no se puede interpretar porque la técnica de las encuestas es una técnica de carácter cuantitativo, ¿verdad? No es una técnica de carácter cualitativo. Entonces yo no puedo interpretar de repente gestos, no puedo interpretar de repente formas de responder porque el tono de la respuesta también de repente nos dice mucho. Pero como te digo, como al ser la encuesta una herramienta de carácter cuantitativo, lo que yo hago es medir, ¿verdad? Y cuantificar al final. Y de repente por esto se puede dar algún tipo de errores o se puede dar algún tipo de errores de sesgo o errores que se pueden dar por la forma de captar la información, ¿verdad? Hay un parámetro habitual que pudiste construir en tus años de hacer encuestas del comportamiento del encuestado a nivel nacional y otra vez me imagino que será diferente cuando son elecciones internas, municipales, generales. Sí, hay muchísimo interés en las internas. Cuando son de carácter municipal existe un nivel de participación más interesante en el sentido de que los problemas le afectan directamente desde el municipio y es una autoridad más cercana, ¿sí? Y también esa es la experiencia que tengo desde las elecciones municipales que generan una virulencia, una cuestión muy interesante.
y que generan y que piden una respuesta inmediata, y que es muy interesante después analizar, porque en varios municipios yo estoy haciendo posteriormente, después a las elecciones y posteriormente a las elecciones de opinión y de expectativa de voto propiamente dicha, lo que hacemos es también el análisis de gestión, que también es una cuestión política y una cuestión de gestión de imagen y credibilidad. Y eso eso hacemos mucho en lo que es sobre todo cuestiones municipales. Y el nivel de satisfacción e insatisfacción de los ciudadanos en relación a sus autoridades locales es muy interesante. Eso, por ejemplo, se construye muy bien. Las internas de los partidos también generan muchísimo interés, sobre todo muchísima movilización. El voto movilizado es muy interesante. Al terminar una interna, por ejemplo, cuando están levantando boca de urnas, me imagino que es muy diferente en una interna del Partido Colorado, donde hay siempre, bueno, digo, no siempre, pero en este caso hay un oficialismo ganador que siempre juega, o por lo menos juega con esa presión de local, entre comillas. ¿Y cómo te responde la gente cuando le preguntas al salir y esa respuesta le puede llegar a condicionar? Y en muchas ocasiones a nosotros, como experiencia, ¿verdad? Tuvimos como que rechazos, tenemos personas que nos responden bien, pero al final del día, cuando uno hace la evaluación, generalmente los resultados arrojan lo que después el Tribunal Electoral de los partidos generalmente dicen, ¿verdad? En la gran mayoría de las veces, o sea que en las veces que me tocó trabajar bocas de urna, trabajo bocas de urna fue de esa manera, ¿verdad? Que sí fue complejizando en el tiempo, eso sí, ¿verdad? Antes la gente contestaba de una manera más tranquila y con más confianza al tema de las encuestas, y ahora como que tiene un poco más de reserva a dar su opinión, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo noto en relación a lo que era hacer unas encuestas hace 15 años y hacer una encuesta ahora. Por otro lado, no hemos mejorado tampoco los materiales con los que nosotros podemos trabajar. ¿A qué me refiero con materiales? Por ejemplo, yo no puedo hacer todavía una buena encuesta telefónica, por ejemplo, en Paraguay, que sería mucho más económica que hacer una encuesta cara a cara, porque no tengo una base de datos que sean suficientemente fidedignas y que me puedan dar una información rápida y mucho más inmediata para medir los movimientos políticos o el sentir de la ciudadanía en relación a posturas políticas, porque de hecho no cuento, por lo menos yo no cuento con esa información que sea fidedigna, una base de datos que sea fidedigna como para hacer una muestra rápida y eficiente, ¿verdad? No tengo. Entonces, hasta ahora tenemos que hacer lo que es las encuestas cara a cara, con el costo que esta acarrea y y la transferencia de la información también se da con la cantidad de encuestadores que uno tiene en calle, ¿verdad? Y la forma que se pregunta y el control que se tiene que dar permanentemente con eso, y eso también se refleja también a veces en el trabajo, ¿verdad? ¿Y quién levanta la actitud? Sí. ¿Perdón? No, digo, me imagino que en este tema de cara a cara se da todo lo que hablábamos antes, ese lenguaje no verbal de gente que te dice una cosa, pero en realidad con los ojos, con la mirada, con la cabeza te está diciendo otra. Una cosa que se dio, y un fenómeno muy interesante, porque mira que y los otros encuestadores podrían estar de acuerdo conmigo, los otros investigadores, el tema del guaraní, ¿verdad? La transversalidad del guaraní en la cultura, con una cuestión, si uno no habla en guaraní, en Paraguay uno no puede hacer encuesta, ¿verdad? Porque a veces te cuentan más la verdad en guaraní, decirla en guaraní es mucho más contundente de repente que decirla en español, o sea que el encuestador tiene que interpretar también lo que está diciendo y poder traducirlo, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy interesante y es una herramienta válida, o sea que hablar el idioma y poder interpretar también es una cuestión muy importante. Bueno, esto es muy interesante, señores. Estamos con la señora Ati Smith esta noche de debate, hablando sobre el tema de encuestas en época electoral. Empezamos a conversar y aquí nos cierra este bloque con una cuestión reveladora. El tema del guaraní también como una herramienta de fidelidad al momento de preguntar y poder sacar los datos. Todos estamos queriendo saber seguramente cuáles van a ser los números. Bueno, esta noche vamos a hablar de cosas más importantes, vamos a hablar del método en sí. No se vayan porque enseguida volvemos.
Seguimos en esta noche de debate hablando del tema de encuestas, un tema actual, un tema que a todos nos atañe como participantes, candidatos, operadores, dirigentes políticos. Y nos acompaña la señora Ati Snit. Ati, te quiero hacer una pregunta porque hay muchas quejas al respecto, pero sin embargo yo me pregunto, y esto me pregunto hace mucho tiempo, si en realidad tanto se equivocaran las encuestas, entonces ¿por qué se siguen contratando? Y mira, dicen que las encuestas se equivocaron en el sentido, por ejemplo, la del presidente Trump, ¿verdad? Y realmente las encuestas no se equivocaron. Realmente la señora Clinton ganó las elecciones, solamente que el sistema de selección que ellos tuvieron es diferente al nuestro, ¿verdad? No es el que tiene más votos electorales el que gana, ¿verdad? Las elecciones. En el caso del caso colombiano, que fue una cuestión muy cuestionada, ¿verdad? Sobre el tema de la pacificación, creo que habría que analizar desde el punto de vista sociológico lo que realmente quiere la ciudadanía y lo que se plantea como políticamente correcto y se impone desde arriba para abajo, y eso no mide en las encuestas. Pero eso no es una cuestión solamente local, eso hay que decirlo. O sea, a ver, sí. El Brexit no iba a ganar, entonces, Trump no iba a ganar, sí. O sea, tenemos como una cuestión, le preguntan a los americanos el tema de si son nacionalistas, te dicen no somos nacionalistas. No son racistas, no son nacionalistas. Ni creemos en la superioridad de los blancos anglosajones protestantes, pero sin embargo Trump termina ganando las elecciones. O sea, evidentemente hay un componente no sé, por lo menos decir, de intimidad que la gente se quiere resguardar y finalmente lo saca al momento de las elecciones. Y sí, y eso es lo que se verificó en las últimas investigaciones que vimos y que nos hace tener que repensar formas de preguntar y mecanismos para poder llegar a tener realmente la opinión de la ciudadanía, y que esta pueda ser creíble y comunicacionable sin que genere un rechazo por parte, sino que sea un proceso de investigación. Algo está ocurriendo en la sociedad, se está midiendo de esta manera, y probablemente son instituciones y los procesos comunicacionales no son los que, entre comillas, tendría que opinar la ciudadanía. O sea que hay como ¿cómo le llaman los argentinos a la brecha? ¿Verdad? Los argentinos están llamando a una brecha que hay que unir entre lo que se piensa y lo que se opina, ¿verdad? Entonces, es una cuestión muy interesante de analizar. También hay una cuestión ahora, hace unos días se publicó el Latinobarómetro, y hablabas nuevamente sobre el descrédito creciente, entre comillas, de los ciudadanos hacia la democracia. Yo me considero siempre un gran defensor de la democracia como forma de gobierno. Como valor. Y yo quería decir, o sea, le quería preguntar a Marta Lagos, no tuve la oportunidad aún, por Twitter le tiré una pregunta, pero obviamente recibirá varios y tampoco soy una persona como que tenga la obligación de contestarme. Que hace 2 años ella decía que en un estudio del 95 al 2015, que América Latina era el país con mayor desconfianza entre los ciudadanos. Entonces me parece que una cuestión lógica, poniendo eso en perspectiva, es que finalmente la gente no confíe en su representante. Y no solamente en sus representantes, sino en las instituciones que no se consolidan en democracia y que generan inestabilidad, ¿verdad? Entonces el clima de inseguridad, por ejemplo, hace que de repente uno no crea en la democracia, ¿verdad? Que es un elemento importante, ¿verdad? Porque más que inseguridad hay un clima de inseguridad, si nosotros analizamos los números fríamente, ¿verdad? Y aparte de eso, los microclimas que se crean en relación a procesos a procesos institucionales que no se consolidan a lo largo del tiempo, y hablo solamente de credibilidad en la secuencia y en la sostenibilidad de las instituciones públicas, hace que el sistema democrático de repente en países como el nuestro de repente no se consolida como algo creíble, ¿verdad? Entonces eso sí que es algo interesante de analizar,
y que porque las instituciones, independientemente de la opinión y de los políticos, siguen como mecanismo y como estrategia inclusive de sobrevivencia a largo plazo. Es lo que te decía, ante esta perspectiva, supongamos que el latinobarómetro tiene razón. Sí. Dentro de tus mediciones para estas próximas elecciones, ¿va a disminuir la participación, te parece, en las internas? ¿Va a disminuir la participación en las generales? ¿O se capta, como yo, que en este momento no estoy incluido en ningún tipo de campaña activa, política, yo veo bastante efervescencia y sobre todo bastante tensión en líneas generales en todos los frentes? ¿Eso augura una participación alta o por el contrario desalienta una futura de esa participación? Y genera una expectativa muy interesante en el sentido de que creo que las internas de los partidos van a ser van a participar bastante, pero bastantes personas. Ahora, en relación a la... se da un comportamiento en relación a los procesos comunicacionales que se den y al esquema de legitimación que se le dé al proceso electoral, creo, y a la legitimidad que tengan posteriormente los candidatos electos, creo que se daría una mayor o menor participación. A ti, para cerrar, una reflexión final sobre lo que nos depara este proceso. ¿Vos crees que dentro sea cual fuera el resultado, va a haber algún tipo, o ustedes hacen algún tipo de pregunta acerca de la futura aceptación o no de los resultados? Porque digamos que eso es como un capital ganado formalmente dentro de la democracia paraguaya. O sea, se sabe que no importa cómo hayas metido más votos dentro de la urna, el que tiene más votos es el que gana. Eso también se percibe. ¿Tenés surge algo de tus encuestas sobre algún tipo de crispación que pueda dar resultado? En relación al proceso no de legalidad, sino de legitimidad y la aceptación de la legitimidad, creo que en este momento la ciudadanía es un poco más crítica, ¿verdad? Y tiene una postura mucho más crítica, y eso, si no se da en un proceso de legitimidad, como te dije, de aceptación legítima, eso sería un punto sí de crispación muy importante. Perfecto. Bueno, a ti te agradezco muchísimo tu presencia esta noche, una vez más. Un placer haberla tenido con nosotros allí. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Hemos escuchado a la señora Ati Smith, encuestadora de larga trayectoria, pero no se vayan porque tenemos un bloque más con otro encuestador que nos va a dar su opinión sobre esta noche de debate sobre las encuestas. Enseguida.